Sin esperar nada, Juan empezó a ver cómo su cuerpo ya no era el mismo, ya estaba listo para comenzar la carnicería. Hay personas que ayudan a otros aunque no sean unos santos, pero a veces la impotencia te orilla a buscar la fuerza necesaria para acabar con alguien, y no te importa obtenerla hasta de la más oscuridad profunda. La historia de hoy se remonta a los años de 1980, en una pequeña comunidad de la Sierra de Sinaloa. La misma comunidad donde años atrás había vivido una de las brujas más malas y poderosas de la región. Su nombre era Anatolia. Cuentan que después de su muerte, aquel pueblo fue uno de los más prósperos. Fue muy visitado por comerciantes, ganaderos y agricultores, pues éstas estaban dejando muchas ganancias a la gente del pueblo y de su comunidad. Pero también así fueron llegando personas envidiosas, malas, corruptas y poderosas, las cuales empezaron a abusar de la gente humilde que ahí vivía y trabajaban para salir adelante con sus familias, incluso hasta llegar al punto de que esclavizaron a hombres y mujeres y a veces niños para abusar de ellos sin piedad y obligarlos a trabajar en los cultivos de marihuana y amapola sin pago alguno y a veces sin darles de comer. Pero como recordarán, muy cerca de ese lugar también vivía Juan, aquel hombre rico y poderoso, un hombre muy alto, que alguna vez había enfrentado a Anatolia junto con sus hombres. Dicen que Juan, totalmente recuperado de aquel encuentro con Anatolia, empezó a sembrar sus tierras y a tener más ganado, y por consecuencia su fortuna iba en aumento. La gente del pueblo lo quería mucho, pues él los ayudaba cada vez que alguien lo necesitaba. Así, uno de esos días, llegó aquella triste y horrorosa noticia hasta sus oídos, pues la gente del pueblo ya estaba harta de aquellos hombres y de sus abusos. Un día, Juan decidió enfrentar cara a cara a aquellas personas. Reunió unos cuantos hombres, pues él solo pensaba platicar con ellos y llegar a un buen arreglo para todos. Así, todos montados en sus caballos, tomaron camino, cruzaron entre el monte pequeñas veredas y aquel río que los llevaría hasta el otro pueblo. Al llegar el atardecer, se les vino un aguacero, una tremenda lluvia. Esta les impidió avanzar. Juan le dijo a sus hombres que bajaran de sus caballos para acampar ahí esa noche. Aún estando un poco lejos del pueblo, pues no confiaba en aquellos hombres que aún desconocía. A la mañana siguiente se levantaron. Todavía estaba amaneciendo y con los primeros rayos del sol decidieron seguir su camino. Dicen que no pasó mucho tiempo y al poco rato de haber avanzado, encontraron sobre un arroyo algunas ropas desgarradas y junto a ellas un sombrero y un cadáver. Al parecer lo habían amarrado y asesinado. Juan pidió a uno de sus hombres que lo levantara y le diera cristiana sepultura. Juan, al ver aquel acto tan cruel, solo movió la cabeza, girándola de lado a lado, pues aquello no le había gustado para nada, pues presentía que algo mucho más malo estaba por pasar, y con voz baja le dice: «Si aquí hay uno, sé que habrá más». Juan le pidió a sus hombres que avanzaran por las faldas del cerro con mucho cuidado, pero casi al llegar al pueblo y muy cerca de la casona vieja de Anatolia, fueron atacados a balazos de manera repentina, sin razón
y sin motivo alguno. Pero en ese momento, solo Juan y uno de sus hombres estaban armados con alguna pistola, por lo que les pidió a sus trabajadores esconderse y regresar lo más rápido posible. Dicen que era una cacería, una lluvia de balas en contra de Juan y sus trabajadores. Escapar era casi imposible, pues aquellos hombres armados eran demasiados. Dicen que Juan enfurecido les gritaba mientras le disparaban: «Salgan y den la cara, vamos a negociar como hombres». Cuentan que 2 de los trabajadores de Juan alcanzaron a regresar y perderse entre el monte, mientras que otro de ellos lo alcanzaría una bala ahí junto a Juan. Era Martín, uno de sus más fieles trabajadores y compañero. Así pasaron un buen rato, entre disparos y gritos. Cuentan que Juan, ya sin balas en su pistola, decidió salir de aquel pequeño montón de piedras que lo ocultaba para correr hacia el monte. Pero de igual manera fue alcanzado por una bala. Dicen que Juan, malherido, se levantó y se perdió entre la maleza del monte, donde aquellos hombres lo buscaron por varias horas sin encontrarlo y hasta darlo por muerto. Otros dicen que Juan, malherido, subió a aquel cerro y se perdió entre el monte hasta llegar a una pequeña cueva, la misma cueva donde años atrás Anatolia se había sacrificado. La cueva estaba oculta entre piedras y maleza, y el olor a orines de murciélago era insoportable. En el piso de aquel agujero estaba lleno de huesos de humanos, y que Juan, malherido, casi agonizaba. Se acercó hacia el fondo, llegando al mismo lugar donde Anatolia había muerto. Ahí Juan, en su agonía, recordó algunas de las palabras que la gente decía de aquella mujer, y que en ese lugar había sacrificado su cuerpo para que su alma aún quedara en este mundo. Juan, a punto de morir, decidió hacer un pacto con aquella alma, con aquel espíritu infernal que aún estaba en esa cueva, detrás de aquella oscuridad y aquel olor insoportable. Apareció una figura espantosa, con un cuerpo deforme y algunos trapos blancos. Su cara era como un demonio, con ojos brillantes, con orejas muy largas y unos colmillos enormes. Cuentan que aquel demonio lo tomó de la mano y, sacando su gran lengua, lambió la cara de Juan, ya casi inconsciente, dándole la fuerza y agilidad de varios hombres. El pacto se hará si así lo decides. Te daré el poder que ocupas para tu venganza y acabar con esos hombres. Después me pagarás con tu alma y enterrarás tu pasado para ser mi más leal súbdito y servidor. Rechazar aquel pacto para Juan no era una opción, pues de negarse, la muerte finalmente llegaría. Así, Juan, convencido por aquel demonio, decidió regresar al pueblo. Al llegar, los habitantes, incrédulos y asombrados al ver a Juan, se acercaron para recibirlo, pues era algo increíble, puesto que sus mismos trabajadores, que habían logrado escapar, habían visto cómo Juan caía al suelo malherido en aquella emboscada. La gente estaba feliz, pues Juan significaba una esperanza para aquella comunidad. Así que Juan, junto con algunos del pueblo, decididos y con sed de venganza, se armaron para ir a enfrentar a aquellos salvajes hombres. Juan había vuelto con todo el poder y la fuerza que necesitaba. Planearon llegar a la medianoche, pues ahora los sorprendidos serían aquellos hombres.
Juan le pidió a la gente que lo acompañara y que esperaran a que él diera la orden, ya que él sería el primero en entrar a aquel lugar y les abriría el paso. Al llegar a ese lugar, miraron el campamento donde se juntaban y se resguardaban aquellos malhechores para dormir. El lugar estaba cercado con palos y alambres de púas y la casona se miraba al fondo. Al frente varios caballos y hombres armados hicieron guardias. El lugar dicen que era una fortaleza y era casi imposible de entrar. Pero Juan estaba listo. El sentimiento de recordar lo que la vez anterior había pasado, dicen que lo puso como un loco. Aquel hombre tranquilo se convirtió en algo que no sabían qué era, pero su camisa se empezó a rasgar, sus botas se partieron y todo su cabello se erizó. Era algo muy salvaje. Cuentan que de repente empezó a correr de un lado a otro, con una agilidad increíble, pero aullando como un lobo. La noche era muy clara, pues la luna estaba en todo su esplendor. Cuando se miraba cómo aquel hombre mitad bestia empezó a poner nerviosos a los hombres de aquel sitio. Dicen que uno de los hombres armados se acercó al alambrado para ver lo que estaba pasando, cuando Juan da un tremendo salto, cayéndole encima y arrancándole el brazo de un solo golpe con sus afiladas garras. Los hombres de Juan y los del pueblo, los que lo habían acompañado, estaban aún más asustados. No sabían si huir de ahí o quedarse, incrédulos de lo que estaban mirando. No podían creer que Juan era aquella bestia con aquella fuerza y agilidad que estaba atacando a aquellos malditos hombres. Uno a uno fueron atacados con tal salvajismo que al ver lo que estaba pasando, aquellos hombres se echaron a correr hacia el monte, pues la lluvia de balas no podía alcanzar a aquella bestia. Pero Juan se internó en el monte y a uno por uno los sacó, ya sin vida, lanzándolos a lo que era el medio de aquel patio, a aquellos asesinos. Así Juan solo y ante la mirada de su gente, los destrozó a todos, a cada uno de aquellos hombres. Aquel lugar era una carnicería. Cuentan que Juan, convertido en aquella bestia, empezó a derramar la sangre de aquellos cuerpos por el suelo y marcando aquella tierra como escarmiento a quien se atreviera a abusar del pueblo y su gente. Cuentan que Juan, después de aquel acontecimiento convertido en bestia, se adentró en el monte para perderse, pero antes de irse les dijo a todos los que quedaban ahí: solo un monstruo puede matar a otro monstruo. También cuentan que agarró rumbo a la cueva, donde lo esperaba Anatolia para cumplir su parte del pacto. Así Juan, se dice, consiguió aquellos poderes y venganza como hijo predilecto del diablo. A partir de ahí, la gente del pueblo lo recordaría como Juan, el protector de los inocentes, pues su misión sería salvar al pueblo siempre de todos aquellos hombres corruptos, envidiosos y malditos. Aunque cabe aclarar que a Juan jamás se le volvió a ver, pero eso sí, jamás en esos lugares se dejaron ver gente tratando de hacer algún mal. Pero gran parte del pueblo temen que algún día, ahora que Juan es discípulo del diablo, vuelva junto con Anatolia para hacer daño, pues Juan ya está del lado del mal. Hasta aquí llegó el relato de hoy, y no queda más que decir muchas gracias si llegaste hasta el final de este video. Y si quieres apoyar al canal, ve a ver otro de ellos,
o si no, comparte. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.